Ya estamos con Enrique Castillo, analista político. Bienvenido a Latina, señor ¿Cómo estás? Castillo. Buenas noches, ¿qué tal? Este tipo de respaldos son apoyos desinteresados, endoses democráticos, o quizá estamos viendo un reparto anticipado de una cuota de poder. Nunca hay apoyos desinteresados, Ujú, ¿no? Los apoyos políticos siempre tienen un condicionamiento. ujú, Puede darse que en algún caso sea un último recurso, en otros casos una conversación con algo ya establecido como pacto o alianza, ujú. pero no hay nunca un intento de apoyo que no tenga interés. Ahora, al señor Belmont, podríamos decir, siempre ha tenido esa línea, y leía sus vigas maestras, de manejar, controlar el tema mediático, ¿no? Ahora sin ningún pudor dijo, ya he convencido a Roberto Sánchez de tener un canal de televisión. Bueno, siempre él tiene el ADN de tener vinculación con los medios y Ujú, siempre ha querido manejar un canal de televisión. Lo hizo y le trajo una enorme cantidad de problemas mm, con miles de RBCistas. claro. Ahora, en cambio, claro, su pretensión es manejar la comunicación del Estado. Ujú, Yo creo que Roberto Sánchez es un hombre que maneja este tipo de alianzas y de acercamientos con la diplomacia y el protocolo que la situación requiere, pero vamos a ver si se cumplen. ujú. Yo no creo realmente que Belmont termine manejando la comunicación del gobierno. Eso me resulta muy difícil. O sea, que pueden estar paseándolo a Belmont Ah, por yo por el creo, caudal de yo votos. creo que no solo a Belmont, yo creo que hay una mecedora que está hecha para cada talla Ujú. y para cada persona. Hoy, por ejemplo, también vimos a George Forsyth, que muy separado de los votos, del 1.600.000 votos que obtuvo el partido Obras, Forsyth con 150.000 votos, también quiso salir en la foto y dijo, estoy dando un salto de fe. Sí, como el de también Daniel Salaverry, por ejemplo, Ujú, ¿no es cierto? Otro apoyo que también se ha dado, que no tiene votación detrás. Realmente lo que aquí hay es también mucho de antifujimorismo. ujú. Es decir, el caso de Mesías Guevara, por ejemplo, Líder del Partido que si Morado. bien también ha tenido una participación y ha querido tener, digamos, un manejo dentro de lo que significa la política peruana, también le gana su antifujimorismo Ujú, y mucho de ese aporte tiene que ver con eso. ujú. Entonces, en el caso de Forsyth, también es muy importante entender que lo que hay aquí es un anti más que un pro, porque realmente Forsyth, ¿qué tiene que aportarle a Juntos por el Perú o a Roberto O Sánchez? a cualquier político, porque ha A salido ninguno. Somos Perú, ha A, salido a a decirle, aclararlo claro, y a no decirle hemos tus autorizado a palabras son nadie. personales. Ujú. Ahora, curioso, porque Somos Perú lo que dice también es dejo en libertad a todos para que voten como quieran. Claro, un partido que también ya perderá inscripción en enero del Así 2027, es. ¿no? Entonces, no tiene nada que aportar y sí una figuración que trata de ganar, Ujú. como cuando fue a ver a José Gerí en el desfile militar vestido también como militar. Entonces, son apariciones que lo que buscan es ganarse alguito, cuando en realidad, como digo, no tienes nada realmente que entregar o que negociar. ¿Y Porque ¿qué cómo puede vio? negociar Forsyth? Claro, con 150.000 votos, muy Nada. difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve más bien el respaldo dado a última hora, pero de alguna manera acompañado de una bancada de senadores y una bancada de diputados de Rafael López Aliaga? Creo que no se esperaba, pero esperó el último momento y pronunció la palabra votar por Keiko Fujimori, que no lo había hecho hasta el No momento. lo había hecho, había dicho por quién no votar, pero no Ujú, había dicho por quién votar. Pero hay que señalar que más allá si es Rafael López Aliaga o no, los apoyos de última hora yo creo que ya le aportan poco. Algo, pero poco. Porque ya la gente procesó su posición. ujú. A esas alturas yo creo que ya hay muy pocos indecisos, muy pocos. Todos ya tomaron una posición. La semana del debate, curiosamente esta semana ha sido mucho más intensa que toda la campaña de la segunda vuelta. A partir del debate y de los movimientos que han hecho cada uno de los candidatos, lo que hemos tenido es una intensidad en cada día. Y esa intensidad yo creo que ya alineó posiciones en el electorado. Lo Ahora, que pueda venir ahora de apoyo, incluso de ataques,
ya es muy poco lo que te va a sumar o restar. La intención de voto a esta altura ya podría estar definida. Yo creo que está definido. Y la expectativa es de una pelea muy cerrada, probablemente una diferencia muy corta. ¿Qué podríamos esperar los peruanos para el lunes después del domingo electoral? ¿Cómo se viene ese procesamiento de actas? ¿Cómo se viene esas primeras impresiones de quién ganó y quién perdió? ¿Cómo podemos proyectar ese escenario? Ahí hay, digamos, un actor o dos actores de los cuales se ha hablado muy poco en estos últimos días, pero que tienen una relevancia fundamental, y es la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Porque lo que pasó en la primera vuelta ha generado no solo desconfianza, sino malestar. Incluso las fallas que hemos visto en el debate, que tenían que ver desde tiempos hasta fallas técnicas, generaron una nueva desazón. Entonces, ellos son los actores fundamentales. Si mañana, el domingo, desde las primeras horas de la mañana, vemos que las cosas empiezan a fallar, que no se abren las mesas, etcétera, inmediatamente la población va a generar una sensación de que algo está mal y que algo se está manejando mal a propósito, aunque no sea así. Entonces, para mí es fundamental la labor que tenga que hacer la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE como ejecutor y el Jurado Nacional como el supervisor de todo eso. Dar confianza al proceso, dar confianza desde la primera hora del día. La confianza tiene que ser desde el sábado y no con una estela protagónica como la que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos tiene acostumbrados, ¿no? Conferencias de prensa antes de los debates o una serie de acciones en donde él quiere salir en la foto. Es lo menos importante. Es como en un partido de fútbol. El menos protagonista debe ser el árbitro. Entonces, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nada tiene que hacer en la televisión o en los medios. Tiene que hacer en el campo. Y ahí tiene que estar dirigido el trabajo del jurado y de la OMPE. Lo que tú has dicho, si desde primeras horas de la mañana no se genera esa confianza, lo que vas a tener es un malestar que puede durar hasta los resultados. Y ahí es donde empieza, esto está dirigido, acá hubo fraude. Se puede construir una narrativa. Exactamente. Durante todo el día vas a ir construyendo una narrativa. Y si se produce algún hecho en determinado local donde se supone que esa votación era para A o B, ahí vas a empezar a tener los problemas. Ahora, se hablaba también del rol importante de los personeros, incluso registrando con sus celulares el proceso de escrutinio. ¿Cómo llegan los partidos políticos con cuerpos de personeros, ¿no? Hoy en Fuerza Popular se calculaba que todavía no llegaban a los 100.000, de Juntos por el Perú no se tienen cifras ciertas, pero ¿cuánto puede influir el rol de ese veedor, de ese personero? No, el rol del personero es fundamental. O sea, después de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, los personeros son los protagonistas. Keiko Fujimori perdió el 2021 por no tener personeros en las zonas donde debía tenerlas. Por eso es que Pedro Castillo podía tener actas donde ganaba 100-1 o 100-0. Entonces, perdió por eso y perdió por el ausentismo en los distritos mesocráticos de Lima, hay que decirlo, ¿no es cierto? Claro, en ese contexto de pandemia hubo muy alto ausentismo, ¿no? Así es. Entonces, los personeros son fundamentales. Y yo creo que ahí es donde adolecen todavía ambas partes, porque creo que ha habido mucho más entusiasmo del que realmente se ha transformado en trabajo efectivo. Yo no creo que tengan todos los personeros que deban tener, y eso después puede pasar a la factura. Hablemos ahora de las candidaturas y de la última hora de tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, ¿no? Que han intentado, por ejemplo, jugar la carta familiar. A Keiko Fujimori le hemos visto luciendo a su hija de 16 años, hoy la acompaña a su hija mayor de edad. Ayer Roberto Sánchez se arrodillaba frente a sus padres en Arequipa. ¿Cuánto importa mostrar este rostro humano ante el electorado? Yo creo que tiene su valor, pero no es determinante, ¿no es cierto? Y yo creo que ambos, de alguna manera, han abusado un poquito de eso, porque todo tiene su dosis y su medida. Tú ves a Keiko Fujimori hoy día en ATE vestida de rojo y blanco, ¿no? Claro, ya no de naranja. No de naranja. Ya, vestido de rojo y blanco, con ese mensaje de no soy yo, no es el partido, no es el Fujimorismo, es el Perú. Y agradeciendo por largo rato a sus hijas. Eso ya lo hemos visto antes, durante
segunda parte de la campaña electoral. Lo mismo pasa con Roberto Sánchez. Al debate fue con toda su familia, fue con su mamá, la bendición de su mamá, ahora se arrodilla en Arequipa. Entonces, yo creo que eso es importante, pero cuando empiezas a abusar de eso, ya no te digo que resulta contraproducente, pero sí inoperante. Claro, se puede ver hasta falso, alguien diría, ¿no? Exactamente, porque se ve falso, porque no es sincero, pues, y parece más una utilización de los miembros de tu familia que una real relación en donde, caso, por ejemplo, Ollantumala con Naín Heredia, donde sí había una relación de dependencia de uno con relación a la otra, pero no lo ves entonces sincero. Y de aquí en adelante, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, el día de la elección? ¿Cómo va a ser el desayuno, por ejemplo? El famoso desayuno electoral. Intuiríamos que muy familiar, muy personal, buscando presentar una versión muy anodina del personaje, muy naif. Por ejemplo, ¿no? Keiko Fujimori va a volver a ir al cementerio, cosa que hizo en la la primera foto vuelta, hacerse la foto ahí, ¿no es cierto?, con la estatua del papá. Exacto. O va a cambiar. Entonces, ese uso, porque hay que llamarlo así, de los personajes familiares tiene que ser hecho con muchísimo cuidado, si no, como te digo, y como tú dices, se ve falso y es contraproducente. Correcto. Ahora, también sería interesante ver cuán cohesionado está el bloque de Juntos por el Perú, en la medida, por ejemplo, que hoy no hemos visto a los economistas en el estrado, no hemos visto a quienes se presentan como la carta de moderación de Roberto Sánchez. Hemos visto más bien al núcleo duro, sus vicepresidentas, José Domingo Pérez. ¿Se ha moderado Sánchez? ¿Ha sido un intento de moderarse? Yo creo que lo que ha habido es un intento de humanización de Roberto Sánchez, ¿no? Por lo rojo, por lo blanco. Cómo hacer para lo que buscaba ser una hoja de ruta termine ser, desde la perspectiva de ellos, algo más completo y, entre comillas, más profesional. Eso le ha funcionado. Tal vez nunca la gente lee los planes de gobierno, hay que decirlo con pena, ¿no es cierto? Ni en la primera ni en la segunda vuelta. O sea, no hay un voto programático. No, no hay un voto programático. Lo que hay es un voto emocional de identificación con el candidato. Pero ¿te sirve para qué? No hemos hablado en muchos medios de otra cosa que de lo que dice o no dice el plan de gobierno, de si va a nacionalizar o no Telefónica, que si va a hacer esto o no va a hacer lo otro. Entonces, ha servido para que en los medios esté siempre vigente Roberto Sánchez, su plan de gobierno, su nueva gente y sus nuevos jales. Entonces, ¿eso ha ayudado a separar de la agenda a Antauro Humala? Sí, porque ya hemos hablado. Claro, ha desplazado al término de búsqueda, como decimos en internet, ¿no? Así es, entonces hemos estado hablando de si sus medidas son eficaces, no eficaces, si va a cumplirlas, no va a cumplirlas. Y nos hemos olvidado entonces de hablar de Antauro Humala, o no ha hablado Antauro Humala de sus cosas. Interesante ver porque, de hecho, no se oculta, digamos. Usted dice, ha logrado desplazar a la palabra Antauro. Esta semana no se habló tanto de eso, pero en un momento donde necesita militancia, las banderas antauristas están allí, como diciendo, nosotros hemos estado y seguimos estando contigo. Exactamente. Y además has logrado que ya Antauro Humala no sea el cuco que asustaba a todos. Ya lo has digerido y está dentro de lo que significa tu esquema general. Aquí hay un tema interesante, por ejemplo, este estrado sí es mucho más cálido, si te das cuenta, que el de ATE. El de ATE termina siendo solo Keiko Fujimori en el estrado. Aquí, en cambio, tú ves un poco más de gente y efectivamente aquí sí funciona la foto con la familia. En cambio, Keiko ha mirado hacia atrás y arriba a las hijas, lo cual implica una distancia y una frialdad dentro de lo que significa el escenario mismo. Aquí hay un poco más de calidez. Y si lo llevamos, por ejemplo, a cómo gobernar, equipo de gobierno, donde probablemente el fujimorismo tenga una estructura partidaria muy clara, muy lineal, casi ya probablemente un gabinete construido, y en el caso de Roberto Sánchez, más bien uno diría, no se muestra tan cohesionado ese grupo. La pregunta sería, ¿dónde está un Franque, dónde está un Guerra García ocupando ese lugar que por ahora, en lo visual, lo está ocupando la militancia antaurista, uno diría, ¿no? La práctica de la izquierda, en general, siempre ha sido la de poder aglutinarse antes de una elección y después
cuando ya son gobierno, explotar dentro de lo que signifique el gobierno. Claro. O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que ellos buscan es el triunfo, no la prolongación ni la proyección hacia adelante. Es el triunfo. O sea, es algo así como primero ganemos y después vemos qué hacemos. En cambio, en el fujimorismo hay una jerarquía mucho más estructurada, hay un partido mucho más organizado. La duda con el fujimorismo es, y eso es lo que asusta, es si ese fujimorismo va a permitir el diálogo y la apertura para tener un gobierno mucho más amplio. En el otro lado, en cambio, lo que vas a esperar es que haya al comienzo muchísima gente que va a terminar después peleándose una con otra. Una porque va a ser muy difícil que él cumpla todas sus promesas, como el canal de televisión para Belmont. O sea, va a ser muy difícil. Ahora, recordando incluso lo que le costó a Pedro Castillo nombrar a su primer equipo de gobierno, ¿no? Ese liderado por Guido Bellido, Pedro Frange, Héctor Béjar. Que juramentaron días después. Claro, porque costó mucho, porque no tenía Porque equipo. Franque no aceptaba justamente a Bellido. Claro. Entonces tenían que convencerlo. No tenía equipo Pedro Castillo, tuvo que improvisar. Incluso pensábamos que otro iba a ser el primer ministro y terminó siendo Bellido. O sea, podríamos repetir una situación de inestabilidad en los cargos ministeriales, porque con Castillo llegamos a superar los 70 ministros, marcando un récord histórico de inestabilidad en posiciones de gobierno. Lo que queda claro, por lo menos para mí, es mi opinión, es que si llega Keiko Fujimori al gobierno, vamos a tener un ejecutivo con más estabilidad, pero una inestabilidad en las calles. Si llega Sánchez, vamos a tener una inestabilidad muy fuerte a nivel del Ejecutivo, con un apoyo de ciertas regiones en las calles, para lo que él quiere establecer, pero con una relación muy tensa y tirante con el Congreso. Porque si gana Keiko, muy difícilmente Renovación y López Aliaga vayan a sumarse en una especie de coalición. Pero si gana Sánchez, sí yo creo que el fujimorismo, López Aliaga, Nieto, sí van a formar una coalición justamente. Una suerte de bloque democrático como se vio en el ahí 2021. sí creo. Entonces, va a haber mucha inestabilidad en la relación gobierno-Congreso y Sánchez va a buscar el apoyo de la calle y de las regiones. En el caso de Keiko va a ser al revés. Va a haber una estabilidad. Espero que haya un equilibrio de poderes más marcado porque no creo que Keiko tenga esa coalición y por tanto va a tener una oposición fuerte, pero más institucional. Pero muy probablemente la izquierda mueva ese antifujimorismo a nivel de las regiones y en las calles. Ahora, en ambos casos, los candidatos van a tener que hacer política para asentarse en el cargo de resultar elegidos, pero dependiendo cómo termine la elección. Si la elección el termina, escrutinio en la proclamación. exactamente, si todo eso termina con el perdedor dándole la mano al ganador, va a ser más fácil. Pero si termina con gritos de fraude y con reclamos y sin reconocer el resultado, la cosa se va a poner más difícil. Ahora, quiero hablar también de la labor de la prensa, que recuerdo fue complicado en su momento, en el año 2021. El gobierno de Castillo estaba muy a la defensiva con el ejercicio del periodismo y hoy hemos visto también una línea en la que Ricardo Belmont dice: ahora se verán los patriotas y los antipatriotas y ya hemos quedado en que vamos a tener un canal de televisión. ¿Eso no me advierte una línea dura con la prensa libre, con la prensa crítica? ¿Eso no me advierte como periodista de que si uno tiene una línea, digamos, crítica con el gobierno puede decidir por lo sano revisar las concesiones del espectro radioeléctrico y poner, tú eres un antipatriota? Bajo ese argumento, pues vuelas toda la relación democrática que debería haber con los medios de comunicación. Sí. Ahora, es histórico, no lo digo yo, lo dice la historia. Los primeros meses de todo gobierno siempre son de luna de miel con el periodismo. En algunos casos más corta. Mira el caso de José Gerí. Le duró muy poco tiempo la posibilidad de tener encuentros permanentes con la prensa. Después se escondió de la prensa, después del Chifa. Entonces, eso va a pasar con todos los gobiernos. Cuando el gobierno empiece a tener acción, entonces, si las cosas no están bien hechas, el periodismo va a cambiar.
Es cierto, con el fujimorismo va a tener quizás una mayor estabilidad la relación. Con con Roberto Sánchez la cosa puede complicarse un poco más. Más todavía, vamos a suponer, que salga Pedro Castillo del penal. Cosa ¿cierto? que ya hay 6 intentos. Amenazas de hacerlo. Entonces, sea que lo saque Balcázar o sea que lo saque Roberto Sánchez, porque además el triunfo de Roberto Sánchez creo que va a significar la liberación también de la ex primera ministra que está en la embajada, en la residencia de México. Betsy Chávez. Me queda clarísimo que el canciller de Roberto Sánchez le va a dar el salvoconducto si se tiene que ir, porque obviamente no puede atentar contra la justicia, pero le va a dar el salvoconducto para que se vaya a México, eso no me queda ninguna duda. O la reunificación de la familia, quizá una Lilia Paredes regresando No, a estar al lado de su... pero no vas a poder levantar los cargos judiciales, entonces el Ejecutivo no puede hacer eso. Pero sí puede dar facilidades, como te digo, para los salvoconductos y para que se puedan hacer otros sitios. Entonces, ahí la relación con la prensa muy rápidamente se va a volver complicada. Y sí creo que esa relación puede llevar, no creo a medidas tan radicales como el cierre de los medios, pero sí a manejos, por ejemplo, en el tema de la publicidad, a manejos relacionados con algunas compras de medios, con algunos que quieran hacerlo. No creo, te repito, que Ricardo Belmont llegue a tener ni su canal, ni tampoco el control del aparato del Estado comunicacional. Creo que Belmont va a terminar desapareciendo del escenario político en algún momento. Y entonces creo que todos esos esfuerzos van a terminar decepcionando a mucha gente, porque no va a poder cumplir Roberto Sánchez con todas las promesas que le hace a tanta gente. El problema de formar una coalición tan grande es ese. Además, dependerá de quién sea su primer ministro. Si su primer ministro es Mesías Guevara, a mí no me queda duda que se van a pelear el primer mes con Roberto Sánchez. Si en cambio se presenta alguien mucho más obsecuente con él, la cosa puede durar. Pero mira lo que pasó entre Pedro Castillo y su primer ministro. Claro, Guido Bellido y después el Terminaron enroque con Mirta peleándose. Vázquez. Terminaron peleándose. Para cerrar, señor Castillo, quisiera tener una mirada de cómo el antaurismo le puede pedir a Roberto Sánchez una participación en el gobierno. Algunos dicen no es una idea loca que haya una designación del propio Antauro Humala. ¿Usted cómo lo ve? No, yo no creo que, en mi punto de vista, llegue a suceder esto. Tal vez lo que yo diga sea una tontería, pero creo que Antauro Humala también va a ser mecido por Roberto Sánchez en algún momento. Creo que ahora lo necesita para tener ese equilibrio que le permite tener también al ala radical conjuntamente con un ala que podría llevarlo más al centro. Pero esa pelea puede costarle mucho también a Sánchez. Puede costarle mucho a Sánchez, pero una vez empoderado en Palacio de Gobierno, también hay que ser claro en que Antauro Humala no es nada. Y en realidad no maneja mucho. Eso de que él ha aportado la mitad de la votación, yo eso lo pongo en duda. Yo te aseguro que Antauro Humala no tiene más de 1.5% de intención de voto en algunos lugares. Entonces, yo no creo que esté en una posición de eso. Y la desesperación lo puede complicar más a Antauro que a Roberto Sánchez. Sin embargo, Roberto Sánchez va a tratar de manejar esa relación. Y creo que lo va a hacer a través de colocar a los antauristas no en el Ejecutivo. En la primera línea no. No, sino en las regiones. Claro, por las ejemplo, prefecturas, las subprefecturas. por ejemplo, claro. las candidaturas ahora para las elecciones regionales y municipales, o las prefecturas, como tú dices, o gobernaciones. Enrique Castillo, señores, analista político, le agradezco su tiempo y A que ti, el Santiago. domingo tengamos un momento electoral que nos dé algo de calma desde la primera hora del día. Exactamente, por lo menos tranquilidad, por lo menos que todos puedan ir a votar y con todas las facilidades y que no exista ningún atisbo de que alguien pueda tratar de patear el tablero. Gracias por su tiempo en la Santiago,